¿sí? Tenemos la crítica literaria, tenemos la crítica de formas y la crítica histórica. Estas tres, que están colocadas intencionalmente en amarillo, son esas ramas o estas aristas de la crítica bíblica, que es lo que más hace ruido en las redes sociales. ¿De qué se trata la crítica literaria? Fíjense bien, estas tres tienen un presupuesto, pero muy marcado, si ustedes se dan cuenta. Ellos están en contra de todo lo que es sobrenatural. Todo lo que es sobrenatural como que no les cuadra. Otra característica es que todos ellos son amantes de cortar el texto. Es como si tuvieran una gran tijera de podar, una gran tijera jardinera y empiezan a cortar el texto. En la crítica literaria aparece lo que es la teoría documentaria. Es decir, empiezan a fraccionar el texto, por ejemplo, en el Pentateuco, esto es de la fuente logista, esto es de la fuente yavista, esto es de la fuente sacerdotal, esto es de la fuente deuteronomista, y empiezan a hacer un gran rompecabezas, empiezan a utilizar una tijera y hacer pedazos el texto, ¿sí? Esto también sucede con la crítica de formas. Fíjense, hay algo bueno en la crítica de formas, que trabaja, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, trabaja con unidades fragmentarias del texto. Toman un texto y empiezan a hacerlo pedazos, sobre todo porque, un ejemplo, cuando se estudia el evangelio, o mejor dicho, los evangelios, se empieza a comparar. Bueno, esta perícopa aparece en Mateo, aparece en Juan, pero no aparece en Lucas. Bueno, esta perícopa sí aparece aquí, pero no aparece. Y empiezan a comparar este con este con... Bueno, lo que no concuerda con ninguno, vamos a decir que es el documento Q. Y el documento Q es como el eslabón perdido de Charles Darwin, ¿verdad? Es la salvedad, para que cuadre todo, para que todo tenga sentido. En la crítica histórica sucede algo parecido. Yo les decía, aquí está el presupuesto, todo lo que no es racional o lógico, humanamente hablando, entonces esto es mitología. ¿Por qué? Porque se entiende que los escritores, al escribir desde una cosmovisión antigua, no moderna, no posmoderna, sino una cosmovisión antigua, entonces esa cosmovisión queda plasmada en el texto y por lo tanto el mensaje, lo que llamaría Ullmann el querigma del evangelio, queda arropado bajo o enterrado bajo muchas capas redaccionarias teológicas que vendrían a ser al final de cuentas mitología. Y entonces aquí es donde empieza a buscarse el Jesús histórico. Y empezamos a decir, esto es histórico o esto no es histórico. Esto sí es histórico y esto no es histórico. Y ahí está la tijera, córtale, que córtale, córtale, que córtale, y córtale, que córtale. Ahora, ¿nosotros estamos a favor o en contra de la crítica literaria, de la crítica de formas y de la crítica histórica? Ojo, sí estamos a favor. Y acá les pongo un ejemplo. En la clase pasada estaba yo recomendando ampliamente este libro de Raúl Saldívar, Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. En la filosofía se llama deconstrucción, ¿sí? Y en la teología se llama intertextualidad. Pero es lo mismo, nosotros estamos a favor de la intertextualidad, sí, pero desde un punto de vista centrado, haciéndole las preguntas correctas al texto. Muy bien, ya vimos entonces las que están en azul y las que están en amarillo.